Encontramos reunidos acá por la gracia de Dios. Así que ha sido una semana de bendición. No sé cómo se la hayan pasado ustedes, pero por ahí escuché a un hermano que dice: Dios ha sido fiel, me ha guardado. Y sabe que Dios realmente ha sido fiel. Su palabra es única, es verdadera. Y continuamos adelante. Quiero, para comenzar, darles una pequeña situación que me pasó, una plática que tuve. Fui a comprar unas cosas a Home Depot y ahora hay que hacer líneas para poder ir a pagar y todo eso, pero la cosa es que estaba un señor enfrente de mí y estaba hablando y diciendo: todos estos se van a morir. No fueron exactamente esas palabras las que él usó, pero estaba hablando de que no estaban guardando la distancia de los 6 pies. Entonces, pero me fijé cuando pasé a la par de él que decía Dios, estaba en inglés, God is suficiente. Dios es suficiente, decía así en su camisa. Y él mismo estaba haciendo ese comentario porque toda la gente estaba no guardando su distancia. Pero bueno, ya pasé, me informé y él continuó platicando con alguien más. Y de presto me volteaba a ver así, yo como que sin nada, ahí tranquilito haciendo mi línea. Entonces viene y de presto me volvió a decir: sí, estos que no respetan y se andan enfermando y se van a morir. Entonces yo le digo: sí, le digo, pero ¿sabe qué? Le digo, aquellos que aunque estén reunidos así, le digo, si tienen a Cristo, van a pasar una mejor vida, no es que vayan a morir, le digo. Entonces sí, carnalmente aquí, todo este cuerpo se va a quedar acá, le digo. Y yo le digo, siempre me encanta Salmo 91:7 dice: caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y yo le compartí eso a él. Y él luego me dice, sí, dice, pero el 1 dice esto, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es verdad. ¿Por qué les digo eso? Porque tuve una conversación ya después con él, así bien, nos entendimos. Cuando usted está hablando con alguien que conoce de la palabra, y eso sí, es algo bonito, porque a veces uno se encuentra personas y no sabe con quién habla y todo. Y habían otras personas así que nada más, como quien dice, paran la oreja, pero hasta ahí. Pero bueno, estuve hablando con él y me volví a recordar y tuvimos una plática bien. Y adiós, hermano, que me la vaya bien. Bueno, la cosa es que después me acordé y yo digo: hermanos, yo les voy a compartir a ustedes esto, lo del Salmo 91, se los quiero leer. Y donde sea que tú te encuentres, nosotros acá que estamos reunidos, ya sea en Centroamérica, en China, donde sea, en todos lados donde estemos, si estamos con Dios, Dios nos protege y le damos gracias. Al final hay que respetar a las autoridades siempre y cuando no se intervengan con lo que tenemos como adorar a Dios, entre Dios y nosotros. Y por lo demás hay que hacer continuamos haciendo lo que Dios nos manda que hagamos. Pero sí les quiero leer y dejarlo con estas palabras. Si tú no sabes este salmo me acuerda mucho a mi madrecita, ella no sabía leer, pero este salmo se lo sabía revés y derecho. Y sí, estas palabras son bellas y dicen: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y bajo sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Así es que, hermanos, que Dios me los bendiga. Vamos a comenzar a adorar a nuestro Señor. Y si me acompañan, por favor, vamos a orar.
Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, usted es todo para nosotros, Señor bendito. El mundo nos puede, el hombre nos puede fallar, Señor, pero usted no nos va a fallar, Señor bendito. Le damos gracias, Señor, que usted es todo y estamos en buenas manos, Señor bendito. Usted nos cuida, usted nos protege. Salimos adelante, Señor bendito, sabiendo de que somos sus hijos, y para nosotros que hemos confiado en usted, Señor, usted es más verdadero que el aire que respiramos, que todo lo que podemos ver, Señor bendito, y usted, si estamos con usted, todo va a estar bien, Señor. Le damos gracias, le pedimos que tome control de este tiempo, que estas alabanzas nos preparen y en nuestros corazones para poder recibir el mensaje que usted tiene para su pueblo en este día, Señor. Le damos gracias, Señor. Bendiga a los hermanitos donde quiera que ellos se encuentren, Padre Santo, y sígalos usando grandemente, especialmente en estos tiempos, Padre, que son tiempos duros para aquellos que no lo conocen a usted, Señor. Así que, Señor, nos ponemos en sus manos y háblenos, administrenos, y le damos gracias en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, si por favor se ponen de pie, vamos a alabar al Señor. Gracias. Aleluya. Hay una sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré
siempre. Sí, Señor, cantaremos por siempre de tu amor. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Dice Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirá si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús. En todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brille en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes
Jesucristo dijo: por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Enciende una luz en la oscuridad. Quieren que apaguemos esa luz. Quieren que callemos, Señor, ese canto que te canta a ti, Señor. Pero cuando esto sucede, Señor, hemos podido ver cómo tu nombre a través de todo esto es glorificado y el diablo es aplastado una vez más con todo lo que quiere hacer, las artimañas, simplemente porque no puede, Señor, en contra tuya. Tú eres un Dios fuerte, tú eres el único y verdadero Dios. Gracias, Señor. Gracias porque nos has escogido, Señor, para estar en este momento, Señor, adorándote, glorificándote, Señor. Y que cuando salgamos de este lugar, Señor, ir y hacer que nuestra luz brille, Señor, con aquellos que están en oscuridad, en tinieblas. Ayúdanos, Señor, danos fuerza, danos valor, Señor, de poder ser esa luz, mi Dios, en medio de este mundo que está en oscuridad. Ayúdanos, Señor. Bendice a cada persona, Señor, que está aquí, Señor. Tú los conoces, Señor. Tú conoces y sabes lo que está ocurriendo en cada una de nuestras vidas, nuestras preocupaciones, aflicciones, Señor, cualquiera que sea, Señor, tú lo sabes. Y tú no estás sordo, tú estás atento, como decía nuestro hermano, tú eres un Dios que oye y que contesta, pero que contesta de acuerdo a lo que es su voluntad para el ser humano, para nuestras vidas. No lo que nosotros decimos, sino lo que es tu voluntad. Gracias, Señor. Bendice a todos aquellos, Señor, que están en sus hogares, escuchando, viendo este servicio. Sé con ellos, mi Dios, también. Guárdalos de todo peligro. Manténlos, Señor, sanos de toda contaminación, todo virus, Señor, que pueda haber a sus alrededores. Guárdalos, Señor. Te alabamos, Señor, te adoramos, te damos gracias en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dense la vuelta y den un high five. Y así va a estar con nosotros nuestro pastor. Hermanos, son tiempos interesantes. Se ha visto a través de la historia como cuando los gobiernos quieren apagar, quieren aplastar lo que es el cristianismo. Yo pienso que va a llegar un día en que más bien el gobierno va a decir: no, abran los negocios, porque más cristianos se están convirtiendo. En Irán dicen que el departamento de investigación, que es el CIA, se dio cuenta de, a través de todo esto que está pasando, las iglesias cerrando. En Irán muchos downloads de cristianos que están bajando. Imagínense si el gobierno se está dando cuenta cuánto más cristianos están bajando información de que quieren ver programas de iglesia y cosas así. Van a llegar un día a decir: mejor abramos. En China también, lugares que son muy perseguidos por el evangelio. Eso está ocurriendo en estos tiempos por causa de esto que está ocurriendo. Si ese es el propósito de Dios,
Gloria a Dios por eso. Y nosotros aquí pues sigamos adelante, amén. Si les demos tiempo al pastor. Señor Padre, venimos delante de ti dándote gracias, Señor, por lo bueno, lo grande y lo misericordioso que eres con cada uno de nosotros, Señor. Señor, te damos gracias porque tú eres luz, Señor, y en ti no hay nada de tinieblas, Señor. Nada de tinieblas, Señor. Y Señor, te damos gracias porque ahora podemos caminar en luz. Hay personas que en estos momentos están caminando en la oscuridad, Señor, pero tú tienes una respuesta, Padre, para poder venir y caminar en la luz, Señor, porque tú eres luz. Y Padre, te damos gracias por eso. Te pedimos que nos abras nuestro entendimiento, Señor, que abras simplemente nuestra mente y nuestro corazón y podamos recibir tu palabra, Señor. Te damos gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, estamos continuando con la serie que Dios es luz. Recuerden que el libro está dividido en tres partes. La primera parte es Dios es luz. La segunda parte, capítulo 3 y 4, es Dios es amor. Y el último capítulo 5, es Dios es vida. Y es lo más importante para un creyente. Caminar en luz, Dios es amor, nosotros también caminamos en amor, y una vida para la vida eterna. Cómo nos conducimos y cómo caminamos en esta vida. Entonces, hace 2 semanas estuvimos viendo las ideas equivocadas del hombre. El hombre simplemente dice que él solo puede llegar a Dios a través de religión, a través de lo bueno que él es, a través de lo inteligente que él es, a través de que el hecho simple de que él nació en una familia que iba a la iglesia, tal vez los papás eran creyentes, entonces él cree que él solo puede ser salvo, que no necesita de ir a la iglesia y mucho menos entregarse a Jesús. Pero nos dimos cuenta que Dios es luz, y si uno camina en la oscuridad con la luz no se puede, o uno que camina en la oscuridad pasa a la luz, o simplemente va a seguir caminando en la oscuridad. Entonces el punto fue de que el hombre dice: yo puedo estar en comunión con Dios, ¿sí? Yo no tengo que ir a la iglesia, yo no tengo que aceptarlo como mi Señor y Salvador, simplemente yo puedo también andar en pecado y a la vez puedo andar en luz. Y nos dimos cuenta que no es así. Nos dimos cuenta que no, el hombre no puede caminar en luz y a la vez caminar en la oscuridad. O es uno u otro, porque ¿qué pasa cuando está tibia la persona? Andamos así. Entonces sabemos el resultado, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver que el hombre es pecador. El hombre natural. Cuando estoy hablando del hombre, estoy hablando, hermanos, del hombre en general, porque también vamos a hablar del hombre creyente y del hombre natural. Cuando es el hombre natural, es el hombre que no conoce a Dios, simplemente nació y ya anda caminando como Dios le da licencia. Dios le da una licencia buena para caminar en los caminos de Dios, pero el hombre decide caminar a las maneras que él quiere caminar, tal vez como vio a sus papás. Tal vez uno dice, bueno, es que muchas de esas personas dicen, es que esta persona es simplemente porque ahí nació en pecado, nació en un lugar donde hay mucho pecado, entonces es consecuencia de dónde nació, de dónde vive, de dónde viene. Y eso es cierto hasta cierto punto, pero ya cuando el hombre, el ser humano, llega a una edad de entre los 12, 13, a unos hasta más pequeños, más chicos, ya conocen el bien y el mal, ya tienen conciencia, que la conciencia de Dios todo nos dio. Ya ellos se dan cuenta y pueden decidir si siguen caminando por el mal o siguen caminando por el bien. Y eso lo vemos en lugares donde hay mucha perdición. Hay gente que en realidad no es como todas las personas que están ahí. Quieren seguir el bien, pero están en un lugar donde pues hay puro mal, puro pecado. Regresamos a lo mismo. Estas son las personas que Dios tiene cuidado de ellas. De hecho, Dios, la Biblia dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Eso es a todos. Eso a todos. Los que están en el otro campamento dicen sí, pero hay algunos que son tan malos que Dios no los escogió. Y ahí regresamos a lo mismo. Podemos estar así. Y los dos es bíblicamente cierto, pero debe de haber un balance. Debe de haber un balance. Y si nos movemos a una balanza, entonces ¿para qué voy a predicar? ¿Para qué voy a evangelizar? Entonces, ¿por qué Jesús dijo, vayan, id y hagan discípulos a todas las naciones? Entonces, hay muchas contradicciones.
Entonces las dos cosas son verdades, pero nos tenemos que caminar en una manera donde las dos son verdades y llevar un balance, ni para allá ni para allá. Entonces el punto es de que la semana pasada, bueno, hace 2 semanas, vimos que Dios es luz por su naturaleza, por su carácter, es quien es Dios, es simplemente, es luz, dentro de todo su ser es luz, es su esencia, es su naturaleza, es lo que es Dios, es luz. Ven un foco, ven el sol, ven algo que es luz y dicen, no, pues eso es luz. No dicen, no, es que eso puede ser esto, puede ser aquello. No, es que Dios es luz. Y eso, hermanos, si a veces uno dice, bueno, yo no entiendo mucho, pero si entendemos la oscuridad y entendemos la luz, es fácil de entender. Dios es luz. Y a través de la luz podemos caminar, podemos vivir. En la oscuridad no podemos caminar. ¿Qué sucede cuando estamos en un cuarto oscuro? No podemos caminar, chocamos, pegamos, y menos en un lugar donde no conocemos. Entonces, y así es como estamos, caminando en un lugar que no conocemos, que está controlado por el enemigo, por el maligno, el que está reinando en estos tiempos y el que tiene la autoridad del pecado y de la muerte. Entonces, bueno, vamos a repasar simplemente que Dios vino al mundo, eso fue lo que vimos, vino al mundo para limpiarnos de nuestros pecados y tener una comunión con Dios. Tener una comunión con Dios, porque el hombre cuando nace apartado de Dios, simplemente desde el pecado original, desde Adán. Entonces el hombre dice, bueno, yo no tengo por qué ir a la iglesia, yo tengo comunión con Dios. Y vimos la semana pasada que sí tiene que tener comunión. Entonces vamos a leer, hermanos, para agarrar el contexto, vamos a leer desde el capítulo 1, pero vamos a ver desde el versículo 5. Desde el 5 en adelante, para agarrar todo el contexto y venir leyendo todo lo que venimos leyendo. Entonces es 1 de Juan, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en las tinieblas, mentimos, y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los versículos de hoy son, y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces aquí en el versículo 8, básicamente lo que está diciendo que si decimos que no hemos pecado o que no somos pecadores, nos engañamos a nosotros mismos. Por cierto, el estudio está en la aplicación, pueden ir a la aplicación y ahí pueden seguir el estudio. Por cierto, ya la aplicación ya están también los videos, ya se van ahí a la aplicación y ven y le empujan ahí a los mensajes, están el audio y los videos y ahí los pueden ir viendo, pero el mensaje está en el boletín. Bueno, una vez más, si decimos que no somos pecadores, hermanos, y que no somos depravados, que el hombre en realidad no es malo, el hombre es bueno, entonces la Biblia dice que nos estamos engañando, es una decepción, y dice que la verdad no está en nosotros. Vamos a leer el versículo 8, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Aquí básicamente está diciendo que el hombre es pecador. Yo no sé ustedes, pero yo antes de venir a los caminos del Señor, yo decía que yo no era malo, yo no pecaba, yo no era malo, yo no era como fulanito y manganito, y todos conocíamos a alguien peor. Entonces, es algo que hermanos, nosotros a veces nos ponemos a pensar y decimos, bueno, es que en realidad yo era malo. Nos ponemos a ver cómo éramos, y si nos ponemos en un espejo, como Dios nos ve, hermanos, y al estar caminando fuera de Dios, o sea, hoy nos vamos a dar cuenta lo mal que estábamos. Y lo mal que estábamos, y uno puede decir, bueno, pues es que yo no, tal vez unos ni tomaban, era buena gente, era moral, nunca hizo el mal a nadie, pero es la raíz del pecado que ya venía desde que nacimos. Y ese es el punto que vamos a ver en este estudio.
Entonces, para el creyente esto tiene que ver, hermanos, con una presencia del pecado que siempre está, para todos los que lo hemos recibido. O sea que todos tenemos pecado y tenemos el potencial, hermanos, de pecar de una manera que ya no podamos regresar atrás, porque el enemigo o sea, el pecado viene, nos aparta de Dios, nos aleja de Dios, y viene el enemigo y ahora nos dice, ¿para qué vas? Esto no va a funcionar. Y empieza el enemigo y el enemigo toma control. Y como Dios es perfecto y solamente la perfección puede venir a su presencia, ya después, como estamos caminando en la oscuridad, ya no podemos venir a la luz porque la luz nos expone cómo estamos y nos da vergüenza. Ya no queremos ir a las reuniones con los hermanos, a la iglesia ya no queremos ir, ya no ni siquiera abrimos la palabra porque la mente dice, pues ¿para qué la leo? Mira en dónde estoy, ya tan mal que estoy, ya el Señor ya no me va a perdonar. Y entramos en un rollo donde al final de cuentas es una mentira del enemigo. ¿Por qué? Pues porque nos hemos alejado de Dios, porque hemos perdido esa comunión, hemos pasado de luz a las tinieblas. Eso es para el creyente, hermanos. Simplemente uno se empieza a alejar de Dios. Ahora, para el que no es creyente, simplemente el punto, hermanos, es que el hombre natural simplemente rechaza la idea de que necesita a un Salvador, porque él dice, yo no soy malo. Esos que van ahí son fanáticos. Ellos van porque ellos son débiles de mente, les lavaron el coco, ellos tienen que ir porque en realidad. Pero el hombre natural, él dice, bueno, yo no necesito a nadie, yo no soy malo. Entonces, como él no es malo, entonces él no necesita que nadie muera por sus pecados. Y rechaza totalmente. A mí me decían, me acuerdo mucho, me decían, José, Cristo te ama, Cristo murió por tus pecados. Ay, y como que me hacía. Y yo le decía, yo sé que Cristo me ama, gracias. Pero me quedaba así, me sentía. Porque no podemos aceptar que Dios no tiene nada que ver conmigo, no tiene nada que ver con la manera que yo vivía, murió para que yo no muriera. Bueno, primero ni lo entendía, pero ya después que se iba me quedaba pensando y decía, es que esto que hice, pero es que aquello y es que aquello. Y entonces ahí es donde empieza a trabajar. Entonces, hermanos, no se preocupen, ustedes digan, Cristo te ama. Digan, Cristo te ama. Aunque anden como anden, digan, Cristo te ama. Ahí es donde empieza a venir la luz, de a poco o a poquito. El punto es, hermanos, que mientras que la persona esté en la oscuridad, él nunca va a aceptar que Jesucristo murió por sus pecados. Porque dice, yo no soy pecador, yo no soy malo. En realidad yo no soy malo, pero fíjense, la Biblia dice que no es por obras. O sea, quiere decir que si dice, bueno, es que yo pues sí, en realidad soy malo, pero entonces como yo soy tan malo, tengo que hacer algo bueno pues para no ser malo, para tener paz en mi corazón. Entonces empiezo a hacer cosas buenas, pero dentro de mí no ha cambiado nada, simplemente estoy haciendo cosas para que la gente diga, mira, fulanito, qué bueno es, mira, wow, mira. Entonces, y la Biblia dice que no es por obras, para que nadie se gloríe. Y ahí es donde muchos llegamos ahí y uno dice, bueno, es que tal vez soy malo, sí, Cristo me ama y sí, me siento tal vez así. Entonces hago cosas buenas para que Dios me acepte, para que simplemente, para tener comunión con Dios. Pero hermanos, sabemos que la salvación viene por creer y poner la fe en Jesucristo. Y ahí es el punto. Y ahí es donde entramos en problemas. Ahí es donde ya ahora nos dicen que somos fanáticos, que somos de una visión y una mente reducida, ¿por qué nada más por Jesucristo? ¿Por qué no por Buda? ¿Por qué no por todas estas religiones? Por todas estas nuevos movimientos que han comenzado y que dicen que todos tenemos que aceptarnos, hay que vivir bien, hay que aceptar a este grupo de personas, aunque estén haciendo barbaridades, y está bien hacer aquello, porque mientras que no lastimen a nadie, y si la persona está ok, pues déjenlos, es su vida. Y nos damos cuenta que en la palabra eso son cosas abominables para Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos aceptar las cosas que son pecaminosas, y por eso nos dicen que somos haters, que ahorita estamos predicando odio. Entonces por eso, hermanos, estamos viviendo en tiempos muy interesantes, difíciles tal vez para las personas que aún no se han entregado al Señor,
pero para nosotros son interesantes porque estamos viendo exactamente lo que viene diciendo la profecía, que van a cerrar las iglesias, pues las han cerrado, que no podemos tener comunión, pero otros lugares pueden tener comunión. Fuimos a Las Vegas, hermanos, allá como que no ha pasado nada. Bueno, por lo menos en la calle, en los lugares, pero ya en los lugares de negocio sí observan todo porque también no quieren perder su licencia. Pero el punto es que en muchos lugares es como si nada estuviera pasando, pero en el punto donde están pecando, ahí es donde deben de parar, decir, hey, no hagan esto, porque está en contra de las normas que hemos establecido mientras está el COVID. Pero las iglesias no pueden abrir. O sea, y ahí nos damos cuenta cómo está todo al revés. El punto es que la salvación viene por creer en Jesucristo y por poner toda nuestra fe en el Señor Jesucristo y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. ¿Recuerdan al carcelero? El carcelero que le preguntó a los hermanos, está en Hechos capítulo 16, versículo 30 y 31. Y dice que sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer por ser salvo? Porque ahí vio la manifestación del Señor y vio y los hermanos cantando y los hermanos contentos. Y ellos le dijeron, cree solamente en Jesucristo. Cree en Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y es una promesa de Dios, hermanos, que si creemos en Jesucristo, vamos a ser salvos. También, Pablo, en Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. O sea, hermanos, es por medio de la fe, no es por medio de que, como ya me di cuenta que soy medio malillo y tengo cosas que nadie se ha dado cuenta, pero me quiero sentir bien porque mi conciencia no me deja tranquila. Es algo que está en nosotros porque somos hechos a la imagen de Dios. Entonces eso lo que es de Dios, muy de Dios, el alma simplemente no nos deja tranquilos. Entonces queremos hacer cosas buenas. Queremos hacer cosas buenas para ya no decir que soy tan mal. Entonces voy y hago cosas. Quiero hacer cosas para estar bien con Dios, para no sentirme tan mal. Pero aquí nos damos cuenta que no es por obras, sino son salvos por medio, es por la gracia, son salvos, por medio de la fe. Y es esa fe en Jesucristo. Y lo más increíble de todos, hermanos, es que esa misma fe ni siquiera es de nosotros. Es lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Nos ha dado esa fe porque Dios nos dio una fe a todos. El punto es que muchas personas no ejercitamos mucho la fe. Otras personas simplemente tienen fe, pero una fe así. Entonces la fe hay que ejercitarse, hay que es como ir al gimnasio y para hacer pesas para que la fe crezca, Cuando ustedes le oran al Señor, hermanos, y oran y el Señor les hace un milagro o les contesta lo que están orando, ¿no crece su fe? No dice, Señor, gracias. Yo he leído, Señor, y yo he oído de mi hermano que dijo esto y todo esto, pero Señor, gracias, eres real. Y uno empieza y la fe empieza a crecer. De hecho, cuando uno se convierte al Señor, Dios hace tantos milagros, se manifiesta tantas veces de diferentes maneras en uno que es, wow, uno parece que anda caminando en las nubes y Dios se manifiesta de una manera grande. El punto es que es por medio de la fe y no es de nosotros, es un regalo de Dios, es un don de Dios. Y no es por obras para que nadie se gloríe, para que nadie diga, es que yo soy muy bueno. Sí, tal vez hago cosas, es más, digo que hago cosas porque nadie sabe, pero digo, yo soy bueno, pues sí, soy bueno. Y ahí vemos en realidad el problema. Ahora, ahí el pecado, la palabra que está ahí, que si decimos que no tenemos pecado, ese pecado, fíjense lo interesante, no dice no tenemos pecados. ¿Cuántos de ustedes nada más tienen un pecado? No, ¿verdad? O yo creo que hoy yo cometí medios, no sé, tal vez unos 10, por no decir 20. Me levanté, algo le dije a mi esposa, a mis hijos, pensé un pensamiento maligno, no sé, hermanos. Pero tal vez ustedes no, pero el punto es, hermanos, de que aquí dice, si no tenemos pecado, no es plural, es singular. Entonces, se está refiriendo a un pecado específico. Y este pecado, hermanos, es la raíz que está dentro del hombre. Es la raíz que está dentro de nosotros. Es lo que es parte de nuestra naturaleza pecaminosa.
es como una fuerza, hermanos, es como algo que viene dentro de nosotros y no lo podemos controlar. ¿Cuántos de ustedes a veces lo que más les guste, piensen en algo que más les guste, tal vez un postre, un platillo, y simplemente se le viene en la mente y quiere, se me antojó esto, se me antojó esto, y uno va y lo come porque tengo ganas y quiero darme un gusto y tengo hambre y voy a ir y voy a hacer esto? Así sucede el pecado, está dentro de nosotros, es algo que viene y nos llama la atención. Queremos hacerlo, queremos y nos llama la atención porque es la carne pecaminosa que nos lleva. Entonces es como una energía, aquí le puse, es como una energía, es en el ADN del hombre, es quien es el hombre, es parte de lo que somos. O sea que el pecado, hermanos, está en nosotros. Y ahí está una raíz. Y recuerden, en el creyente también, en el creyente, ahora imagínense todos los otros hombres. Eso es por naturaleza. ¿Y por qué les digo esto? Les digo esto porque muchas personas dicen que no, que en realidad no somos malos, no somos tan pecadores. En realidad lo que pasa es que no hemos conocido el bien. Entonces, si nadie nos ha enseñado el bien, entonces no podemos ser malos porque ¿de dónde sale la maldad? Eso dicen. Y después vemos a nuestros hijos que están chiquitos, y yo sé que ninguno de nosotros les decimos: mijo, cuando veas a otro niño, pégale, muérdelo, estire los cabellos o dile que quítale su juguete y di que es tuyo. Yo sé que nadie le decimos eso a nuestros hijos, pero nuestros hijos dicen eso. Están y pegan, muerden. Mis hijos hicieron de todo eso. Y ahí estamos comprando tarjetitas y monitos para darles a los niños porque el punto es que nosotros no le enseñamos eso, aunque ustedes creen que sí, no. Es parte del pecado, es parte de lo que ya viene en nosotros desde el pecado original. Entonces, el hombre, fíjense en Romanos lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 12. El hombre en general simplemente dice que no tiene pecado. Eso es lo que el hombre dice. Pero fíjense lo que Pablo le está escribiendo a los hermanos, diciéndoles acerca de este tema. Romanos capítulo 5, versículo 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y ahí se está refiriendo al hombre que es Adán, porque comió de la fruta prohibida que su esposa le dio, o sea que él entró en pecado. Dice: y por el pecado a la muerte, o sea que el momento que él pecó, murió. Así que la muerte pasó a todos los hombres. Fíjense lo importante, que nos demos cuenta y nos recordemos. Por eso el pecado pasó a todos los hombres, y por eso todos pecaron. Versículo 13: pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa el pecado. Quiere decir que, están pecando, pero nadie sabe que lo que están haciendo es malo. Suponemos, voy caminando aquí por la carretera y voy a 50 millas por hora, y wow, yo digo, pues voy bien, porque no hay ningún letrero que diga tienes que ir a 25. Entonces yo no sé, pero ya cuando hay un letrero que dice a 25 y mi paso de 25 voy a 30, 40, ya he quebrado la ley, porque ya me doy cuenta. Entonces eso es lo que está diciendo. O sea, simplemente no se inculpa el pecado. Versículo 14: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, en la cual es figura del que había de venir, quiere decir Jesús. Jesús murió por todos los pecadores, pues por Adán todos morimos. Entonces es algo que es increíble, y eso ya estaba desde Génesis. Ahora, versículo 15 dice: pero el don, fíjense, el regalo no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel que uno murieron, déjenme regresar otra vez, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre que fue Jesucristo. Básicamente está diciendo que por uno muchos murieron, también por uno muchos vivieron, y mucho más que vivieron. Entonces ahí estamos viendo que el hombre rechaza esta idea. ¿Cuál es esta idea? Pues de Jesucristo. Jesucristo, siendo perfecto, siendo Hijo de Dios, caminando sin pecado, vino y mostró que en realidad se puede vivir de esa manera. Vino inocente,
Imagínense cuando uno ve a una persona que es buena, que es inocente y le sacan calumnias y luego lo matan y lo torturan. Cualquier ser humano va a decir, why, ¿por qué? Pues Él murió por los pecados de los hombres. Y ahí es donde es el problema para muchas personas. No aceptan lo que Jesucristo hizo porque el hombre por naturaleza sigue el mal. El Salmo 53, versículo 3 dice, cuando uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay aún ninguno. ¿Y saben qué, hermanos? El hombre natural, vamos a decir que el hombre natural acepta el evangelio. Ya cuando están en su momento donde el Señor ya simplemente ya les ha dado tanto amor y los está trayendo a Él, y ellos ya están yendo a la iglesia y llega en un punto donde ese hombre, ustedes, yo, los que ya hemos recibido al Señor, nos damos cuenta que aceptamos que somos pecadores. Ahí es cuando está el momento preciso donde nos damos cuenta del evangelio. Mientras que no hemos llegado a ese punto, uno va a decir, no, yo no soy pecador. Porque si yo soy pecador, entonces ahora tengo que creer en algo para que me salve, para no morir. Y ahí está el problema. Entonces, una vez más, cuando el hombre acepta el evangelio es cuando el hombre dice, soy pecador. Soy pecador. ¿Y cuál es el evangelio? Pues que Jesucristo vino para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Y ese es el evangelio. Ahora, el problema es que las personas no van a aceptar porque dicen, yo no necesito a Jesucristo para ser salvo. Porque en realidad yo no soy tan malo. Yo no necesito nada de esto, todo lo que me están diciendo. Pero fíjense lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 14. Y esto lo tomé de palabra para todos. Si quieren, ahí la aplicación está para que me vayan siguiendo lo que estoy leyendo. Entonces, Romanos capítulo 5, versículo 14. Ya lo oímos, pero vamos a leerlo otra vez. Pero esta es en la versión de palabra para todos. Y aquí nos vamos a ver un retratito de lo que es el hombre en realidad. Versículo 14 dice, sin embargo, desde el tiempo de Adán hasta de Moisés, todos tuvieron que morir. Adán tuvo que morir porque desobedeció el mandato de Dios. Incluso los que no cometieron pecado que cometió Adán, tuvieron que morir. Adán era como el que vendría en el futuro, hablando de Cristo. Versículo 15 dice, en cambio, el regalo de Dios no tiene comparación con el pecado de Adán. Lo que mucha gente recibió por culpa de un solo hombre fue la muerte. En cambio, lo que mucha gente recibió por el generoso amor de Dios fue el regalo de vida gracias a un solo hombre. Y ese hombre es Jesucristo. Versículo 16 dice, Adán pecó y eso trajo con la condenación. Pero el regalo de Dios es diferente. Se recibe después de cometer muchos pecados y lleva la aprobación de Dios. O sea que la persona tiene que decir, ok, si he cometido pecado, sí, necesito un Salvador. Entonces, ok, ya cuando uno, hermanos, es como el alcohólico. Cuando una persona que dice, no, yo no tengo un problema, por ejemplo, yo no tengo canas. ¿Me están viendo? ¿Tengo canas? No. Entonces uno va caminando en la vida y dice, no, yo no soy así, no, yo no esto, no, yo lo otro. Y es tan obvio, es tan obvio. Entonces el hombre cuando llega a ese punto de decirse, man, my God, estoy tan mal que en realidad necesito a Dios. Pero muchos hombres no llegan a ese punto. Y si llegan, luchan y no quieren llegar a ese punto. Entonces básicamente el hombre simplemente vive a su manera. Continuando ahí el versículo 17, dice, y la muerte reinó porque un solo hombre pecó. ¿Cuál fue el hombre que pecó? Adán. Pero los que han recibido en abundancia el generoso amor de Dios, con mucha más razón, ahora tendrán vida y reinarán.
Ellos recibieron su aprobación mediante un solo hombre, Jesucristo. Recuerden, esto ya lo habíamos leído, pero ahora es la versión de Dios habla hoy, para entenderlo así bien como hablamos nosotros. Versículo 18. Así como un pecado de Adán trajo la condenación a todos los seres humanos, así también un acto de bondad de Jesús o de Cristo trajo la aprobación de Dios y vida para todos. Imagínense, hermanos, los hombres dicen que Jesús, sí, fue un gran maestro, sí, fue un gran religioso, pero no es el Hijo de Dios, no es el Salvador del mundo. Él no murió por los malos, porque en realidad no hay malos, ni son depravados, o sea, en realidad no hay gente tan mala. Lo que pasa es de dónde vivieron, de dónde nacieron, los papás no les enseñaron nada, o sea, son producto de su ambiente. Eso dice mucha gente, eso mucha gente cree. Muchos políticos creen eso. Muchos políticos, es el problema ahorita grande que hay, que muchos políticos quieren que la gente siga de la manera que está viviendo y no vengan a los caminos de Dios. Porque ya cuando vienen a los caminos de Dios ya es como ya ven la verdad y todo lo ven claro entre blanco y negro. Y es tan simple, hermanos. Las personas no lo ven porque todavía el diablo los tiene cegados, pero la Biblia nos da el entendimiento, nos da la sabiduría. El punto es que muchas personas quieren mantener a las personas donde están, en su pecado, en la miseria, en la muerte, porque es la manera que ellos controlan, es la manera que ellos manipulan todo. Por eso vemos que los grandes líderes siempre eran hombres de Dios, los líderes que hicieron grandes cosas por este país, o en otros países. Vemos el líder el presidente de El Salvador, es un creyente y vemos cómo ha cambiado un país tan pequeño, cómo lo ha cambiado a ser un país como que ya es primer mundista. No es diciendo que es, pero con principios de países de primer mundo. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que el hombre pecaminoso no es consecuencia de donde él vive o donde él sale, básicamente. Y eso es lo que mucha gente quiere decir eso. Entonces, ahora se forman estos grupos, estos movimientos para ayudar a estas personas, porque pobrecitos, ellos no van a poder salir, entonces hay que ayudarlos, tenemos que hacer esto, tenemos que hacer... Y ahora uno ya no puede decir que no está de acuerdo con ciertas cosas, ciertos movimientos, porque ya ahora le dicen que es racista, o que es odioso, o que... ¿Y ahora qué hacemos? Y no podemos estar apoyando a movimientos que no son de Dios, que son del diablo, hermanos. Y ahí cada quien, Dios da discernimiento y nos damos cuenta de qué tipo de movimientos estoy hablando. La Biblia lo dice claramente. Bueno, continuando. Por eso es que muchos no aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador, porque dicen que en realidad el hombre no es malo. Entonces el hombre, como es consecuencia de donde él salió, de donde él nació, entonces simplemente no tuvo la oportunidad. Entonces el hombre no es malo. Entonces muchas veces dicen, es que pues va a la iglesia, le está sirviendo a él, que bueno, que le continúe sirviendo, que le dé ahí, sirve a ti, pero para mí no. Isaías capítulo 64, versículo 6, dice, si bien todos nosotros, dice, somos como suciedad, si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapo de inmundicia. Todos saben que es trapo de inmundicia. Y dice que caímos todos nosotros bajo la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. O sea que todos somos suciedad, somos pecaminosos. Continuando con el versículo 8, dice, si decimos que no hemos pecado y la verdad, quiere decir básicamente que la verdad no está en nosotros. Dice que pues sí, somos engañados nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Hermanos, ninguna persona puede dejar de pecar. De los que están aquí o los que me están viendo, si dicen, no, hermano, yo ya no peco, lo siento, pero yo ya fui redimido,
fui perdonado, soy salvo y ya no peco. Hay que correr de esa persona. Hay que correr de esa persona. Porque estamos en situaciones donde la Biblia dice que todos hemos pecado y estamos alejados de la gloria de Dios. Es a través de Jesucristo que podemos llegar y tener comunión con el Padre. Pero el pecado queda ahí todavía. Hasta que tengamos un cuerpo glorificado es que vamos a ser como Dios nos va a hacer. Con ese cuerpo glorificado que no entendemos cómo va a ser. Pero va a ser algo glorioso. Estamos en un mundo caído, donde muere el pecado, y sí, somos salvos, y somos redimidos, y tratamos de caminar en santidad. Es por eso que siempre se nos está diciendo, busquen la santidad, sean santos porque yo soy santos. Caminen en luz porque yo soy luz. Siempre nos está recordando y recordando y recordando, porque es importante que nos demos cuenta que tenemos que cuidarnos del pecado. Porque si decimos que no hemos pecado, ¿qué dice? La verdad no está en nosotros y somos mentirosos. Y yo sé que no queremos ser mentirosos. Entonces, una vez más, ninguna persona puede dejar de pecar. Si cree que esa persona ya no es pecadora, es un mentiroso y está engañado. Y muchas personas están engañadas. Y este versículo lo tomé. Ahí ustedes juzguen si está fuera de contexto. Pero simplemente yo lo tomé en Mateo capítulo 7, versículo 21. Jesús hablando, dice, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Yo creo que estas personas fueron engañadas. Simplemente estas personas dijeron, yo ya he llegado a cierto nivel donde ya no peco. Entonces yo puedo vivir de la manera que yo quiera vivir porque he llegado a un nivel donde conozco la Biblia, soy quien soy, entonces yo estoy bien. Y Jesucristo está diciendo, no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino que el que haga la voluntad ¿de quién? De su Padre, de Dios, que está en los cielos. Y muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea que estaban en el ministerio, eran líderes, eran gente que estaba al frente de muchos hermanos en congregaciones. Y aquí simplemente, Jesús hablando dice, el versículo 23 dice, y entonces les declararé, nunca los conocí. Wow, hermanos, nunca los conoció. ¿Por qué? Nunca tuvieron esa comunión. Nunca anduvieron en la luz, nunca anduvieron, o tal vez empezaron, pero se fueron desviando y no continuaron caminando en santidad. Entonces aquí dice, entonces yo les declararé, Jesús hablando, nunca los conocí. Dice, apartaos, váyanse de aquí. Dice, apártense de mí, hacedores de maldad. Hermanos, palabras poderosas. Yo siempre, y este versículo lo usamos mucho cuando, como referencia de los falsos maestros, a mediados del capítulo, yo creo que era el capítulo 3 de segunda de Pedro, de los falsos maestros y cómo la palabra les habla fuerte a estos maestros. Y prendemos la televisión y está lleno de falsos maestros que están buscando nada más para su vientre, dinero, poder, y al final de cuentas, muchos en aquel día van a decir, Señor, 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 Señor. ¿No te acuerdas quién era yo? Bueno, regresando, ¿por qué, hermanos, no podemos dejar de pecar? Porque tenemos esa naturaleza, esa raíz. Es eso que les hace a ustedes o a mí desear un chocolate, desear un pozolito, algo que mucho nos gusta, yo quiero aquello, pero pues no es ilegal, no es en contra de la moral. Voy a comer mi platito y está bien, pero ya como 2 platotes ya estoy pecando también, ¿no es así? Ahora, eso es en la comida, pero vemos los pecados sexuales, la inmoralidad, robar, todas las cosas que se pueden ir porque simplemente se me antojó. Es que tengo antojo y como yo puedo hacerlo, tengo poder, y ya hablo así, vienen y hagan lo que yo quiero.
Entonces, it's okay. Mientras la gente no diga que está mal y ellos quieran, yo puedo hacer lo que yo quiera. Por eso vemos todo lo que está pasando con los niños. Que por cierto, eso ya tiene años que está sucediendo, apenas salió a la luz. Con lo de Epstein. Entonces, Jeffrey. Entonces, hermanos, estamos viviendo tiempos. Bueno, lo que pasa es que ya está saliendo a la luz. Siempre ha estado así. Todo lo que es Hollywood, todo lo que es la industria de entretenimiento, todo eso está podrido. El punto es, hermanos, de que el pecado es simplemente una imperfección que tenemos nosotros y tenemos que caminar en santidad. Con pecado, hermanos, no podemos llegar a la gloria de Dios, no podemos estar frente al Señor. Dios es perfecto, no hay nada mal en Él, o sea, ni siquiera podemos estar ahí. Entonces se pierde, en inglés me encanta porque cuando uno peca dice que you missed the mark, o sea que piensen que van a tirar así con una flecha y están y ¡paz! ¡Oh, fallaron! Ok, pues I missed the mark, o sea, no llegué a lo que le tenía que pegar. Ahí es cuando uno peca. ¿Por qué? Porque uno se desvía, se va para acá, ya. Le está con su flecha, ahora la flecha se fue por allá, anda mal, está tirando y está todo para allá. Y eso es tan fácil de recordar. Simplemente perdemos la marca de la gloria de Dios, perdemos la luz. Entonces ahora andamos buscando la luz. ¿Y en dónde está la luz? Y no la vemos. ¿Por qué no la vemos? Porque andamos en tinieblas. Y otros hermanos dicen, pero brother, aquí está, mira, ven, aquí está la luz. Y el brother dice, no veo nada. Y ese es el punto, hermanos. Porque no podemos, porque se pierde la marca de la gloria de Dios, de esa perfección, y simplemente andamos en las tinieblas. Para ver un retrato de Dios, hermanos, quiero que todos pasen en Romanos capítulo 1, versículo 18. Ahí vamos a ver en realidad lo que es el retrato de un hombre, del ser humano. Es un capítulo fuerte. Primera de Romanos, ¿qué estoy hablando? Romanos capítulo 1, versículo 18. Si ya está ahí, voy a comenzar a leer. Dice, Dios muestra, y es la versión palabra para todos. Dios muestra que está indignado con los que se rebelan en contra de Él y cometen injusticias contra los demás. O sea que si usted conoce a una persona que se rebela en contra de Dios y cometen injusticias contra los demás, Dios está indignado, Dios está enojado con ellos. Y con los que conocen la verdad pero la ocultan con las cosas malas que hacen. Y esto lo vemos mucho. Esas personas hacen cosas malas, pero cambian las cosas y ahora parece que son buenas. Pero lo que está detrás de lo que están haciendo es malo en realidad. Versículo 19. Y lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien porque Dios mismo se los ha mostrado. O sea que se dan cuenta quién es Dios. Versículo 20 dice, porque lo que Dios es invisible, porque lo que de Dios es invisible, o sea, lo que no pueden ver de Dios, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, dice que se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. Y ahí lo vemos, toda la creación, todo lo que creó, los planetas, la tierra, la luna, la vegetación, los animales, el hombre humano, o sea, no hay duda que alguien creó todo esto. Y la creación le está diciendo al hombre que hay un Dios. El ser humano, continuando ahí en el versículo 20, dice, y el ser humano ha podido entender todo esto con facilidad al observar la creación de Dios. Así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. O sea, no hay excusa. Es que estamos ayudando a esta causa. Es que pobrecita de ese grupo. Y usan a este grupo para hacer sus maldades y sus agendas que ya traen, que van en contra de Dios totalmente. Ahora, ahí estamos viendo esa versión. Ahora vamos a continuar ahí en el versículo 21.
Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, hermanos. Nomás prendemos la televisión o salimos a la calle y eso lo vamos a ver. Y en muchos sectores de nuestra sociedad, en muchas partes del mundo. Versículo 21 dice, y aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron. O sea, no le dieron, o sea, no dijeron, sí, Señor, tú eres Dios. Simplemente no lo respetaron. Como Él merece, ni le dijeron gracias. O sea, que no fueron agradecidos. Y dice que terminaron pensando, aquí la palabra dice bobadas, tonteras, mensadas. O sea que terminaron pensando mensadas y se cerraron al entendimiento. O sea, ya simplemente no pudieron captar más cosas porque dijeron no. Y dice que simplemente cerraron su entendimiento. Versículo 22 dice que se creían sabios, pero solamente eran unos tontos. Versículo 23, y cambiaron la grandeza de Dios inmortal para adorar a ídolos. O sea, cambiaron al Dios inmortal para adorar a ídolos. Y estos ídolos, dice aquí, que fueron hechos con forma de simples hombres mortales. Y eso todos venimos de ahí, de la santería, de la iglesia católica, todos los santos, que son hechos en forma de simples hombres mortales, que San Fulano, San Mangano, y simplemente hombres mortales, que todos murieron y nadie ha resucitado. Aves, cuadrúpedos y serpientes. Versículo 24, y dice que la gente estaba llena de pecado y quería hacer solamente el mal. Por eso Dios los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales. Aquí, esta palabra donde dice que Dios los dejó, esa palabra los dejó, en la versión de Reina Valera, dice que los hizo o los llevó. Y simplemente lo que está diciendo que Dios, en el original es simplemente que Dios se hace para atrás y como que dejó que hicieran lo que ellos quisieran. Porque la versión dice los entregó. Y mucha gente dice, bueno, ¿cómo que Dios nos va a entregar? No, Dios no entrega a nadie a mal. Lo que pasa es que Dios está tratando, está cuidando, está protegiendo. Llega un punto donde el hombre es tan necio, entonces Dios simplemente llega a un punto donde se hace para atrás y los entregó. Pero esa palabra quiere decir los dejó, simplemente los dejó que hicieran. Y muchas veces Dios nos deja ciertas cosas, hermanos, para que aprendamos. A mí me ha dejado ciertas cosas que yo le pido, Señor, y le pido, y estoy terco, y Señor, pero Señor, y estoy pidiéndole, Señor, y el Señor dice, ok, mijo, ok, me entrega. O sea, no me entrega, pero simplemente le dice, ok, mijo, ahí está, se hace para atrás. Y yo ahí voy, la riego, hago lo que no debo de hacer, y ahora voy corriendo con Dios, arrepentido. Señor, perdóname, Señor, perdóname. Eso puede ocurrir en nosotros. De hecho, ocurre mucho. El punto es que aquí dice que los dejó que siguieran cometiendo pecados sexuales y deshonran a su cuerpo con otros. Versículo 25. Y cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Recuerden, estamos viendo una imagen del hombre humano, del ser humano, del hombre humano. Entonces cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Adoraron y sirvieron a la creación en lugar de adorar y servir a Dios, el Creador. Van y ahora ven árboles y los adoran, ven la naturaleza, ven la luna, y están adorando todo esto. Están adorando la creación, lo que Dios creó. No están adorando al Creador. Eso lo vemos. Hay religiones que siguen esto. Entonces no están adorando al Creador, a quien Él sea la honra para siempre y así sea. O sea, amén. Versículo 26 dice, por eso Dios una vez más los dejó, o sea, los entregó en el original, los entregó a seguir sus pasiones vergonzosas. Y fíjense aquí lo triste. Los dejó seguir las pasiones vergonzosas. Sus mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, que es lo natural. O sea, Dios así los creó. Un hombre o una mujer tienen relaciones sexuales, se casan, tienen relaciones sexuales y ahí nacen niños y ahí es la familia. Es la base de la sociedad, la familia.
Pero si las mujeres dejaron de tener relaciones sexuales con los hombres, como es natural, y empezaron a tener relaciones sexuales con otras mujeres, ¿qué va a pasar con la sociedad? No hay sociedad. Se quiebra de ahí, o sea, y es lo que ha ocurrido. Ya la sociedad está corrupta. Versículo 27. De la misma forma, los hombres dejaron de tener relaciones sexuales con las mujeres, que es lo natural. Una vez más, es lo que Dios creó a hombre y mujer. Y empezaron a desearse entre ellos. Y los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres, y recibieron asimismo el pago merecido de su desviación. Versículo 28. Ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, dice que Él los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Y eso ahorita vemos, la gente está tan pervertida que no quieren nada con Dios, no quieren saber nada de Dios, porque todo lo que es de Dios es odio, todo lo que es de Dios es de una mente cerrada, todo lo que es de Dios es algo anticuado, es algo que ya no es para estos tiempos. Todo lo que es de Dios es malo porque discriminamos a otras personas, y estamos en una situación donde ahora somos los malos. Los cristianos ahora somos los malos de la película. Pero los que van y vandalizan, roban y la policía los lleva a la cárcel, ellos son los buenos. Los criminales ahora son los buenos. Y son tanto que ahora quieren quitarle los presupuestos, los sueldos a los policías. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ya ahora no va a haber policías porque no hay con qué pagarles. No va a haber policías, entonces, ¿qué va a pasar afuera en las calles? Ni siquiera les tengo que decir. Con policías vemos todo lo que existe, todo lo que hay, y ahora con policías, esa es la mentira del diablo. Esa es la mentira de las personas que están con las causas. Sí, defund, o sea, ya no den presupuesto. ¿Qué sucede? Ya no va a haber policías. Ahora, ¿ustedes creen que en las áreas donde había tanto crimen, ustedes creen que se van a meter ahí los policías? Los van a dejar, cada quien por cada cual. Ahí es donde es la gran oportunidad para el Evangelio. Ahí es donde las iglesias tenemos que resplandecer. Ahí es donde las iglesias tenemos que hacer algo. La gente cree que con quitar policías las cosas se van a arreglar. La gente cree que siguiendo causas nobles, que parecen nobles, parecen sinceras, que todo se va a terminar. Y no entienden que el problema es la raíz del pecado que está en el hombre. Y nada va a cambiar si no cambia el corazón de las personas humanas, del hombre. Y eso estamos viendo, qué es lo que sucede sin Dios. Continuando, otra vez el versículo 28, dice, ya que la gente creyó que no era importante conocer a Dios, Dios los dejó que siguieran pervirtiendo su mente y terminaron haciendo lo que no deben. Versículo 29 dice, y esta gente se mantiene haciendo toda clase de injusticia, corrupción, codicia, maldad, viven llenos de envidia, asesinatos, peleas, fraudes, y siempre están pensando en mal de los demás. Son unos chismosos, hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos, vanidosos, inventan maldades y no obedecen a sus padres. Ahí estamos. Versículo 31. Y todo esto, hermanos, lo estoy leyendo porque hay gente que dice que el hombre es bueno. El hombre es bueno, es que déjenlo que el hombre, o sea, no lo opriman, déjenlo que el hombre florezca. Sí, aunque no lo opriman, no va a florecer, y si va a florecer a lo malo, porque no tiene a Jesucristo. Porque tiene esa raíz que es pecaminosa, que por naturaleza se va a ir al mal. Va a buscar las cosas del mal. Entonces, versículo 31 dice que son insensatos y no cumplen sus promesas. Son insensibles, no tienen piedad de nadie.
Y aunque saben que la ley de Dios, o sea, aunque saben que la ley de Dios dice que quienes hacen esto merecen morir, a ellos no les importa. No les importa y siguen haciendo lo que hacen. Además, afirman que están en lo correcto. Todos los que hacen eso. Ustedes pregúntenle a alguien que anda haciendo, no sé, maldad, pecaminando, manifestándose, haciendo vandalismo. Ellos creen que están en lo correcto. Creen que están en lo correcto y creen que no hay nada mal con lo que están haciendo. Porque lo que están haciendo se lo merecen. O porque son ricos y tienen mucho y eso me pertenece a mí y es parte de... es lo que me pertenece. Y estamos en un socialismo, comunismo que Dios tenga misericordia. Entonces, hermanos, ahora, esto es ya bien importante. Cuando el creyente peca, hermanos, que no se nos vaya a olvidar. Y por favor, cuando el creyente peca, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si una persona ya vino a los caminos del Señor, se entregó, tal vez se alejó de la iglesia y está que sí, que no va, que nada, pero se ha entregado y ha confesado a Jesucristo como su Señor y Salvador, Dios no lo rechaza. Que no se les olvide eso. Muchos pueden decir, pero con una sola oración que entra en mi corazón, Señor, eso no es suficiente, es que hay que hacer ciertas cosas, se tiene que bautizar, tiene que pasar por un proceso. No, la Biblia dice que si confiesa que el Señor es Jesucristo y se entrega y lo reconoce como su Señor y Salvador y cree que vino a morir y murió en la cruz por usted, por sus pecados, ese es el Evangelio, dice que será salvo. Hay muchas personas que simplemente dicen, no, pues no, porque tiene que ser un proceso. Ahí podemos estar así y así. El punto es de que usted tiene que creer que es salvo. Olvídese del diablo. El diablo le va a venir, le va a hablar cosas de lo peor. Usted corra a Cristo. Corra a Cristo. No pregunte, ¿puedo hacer aquello? ¿O qué tanto puedo pecar para no desviarme de Dios? O para no perder la perdición, la salvación. Una es que no se pierde la salvación. Lo que sucede es que uno se aleja de la salvación. Uno buscó las cosas del mundo y uno se fue. Regresamos al argumento. ¿Será que nunca fue salvo? Sí, nunca fue salvo. Si ese es el punto, nunca fue salvo. Ese no es de los que a los que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Ok, tal vez. Pero si usted es un creyente, ¿usted va a creer eso? ¿Le va a creer al diablo o le va a creer a Dios? Simplemente usted, una vez más, si usted ya ha recibido al Señor y peca, Dios no lo rechaza. Dios no lo rechaza. Tal vez va a haber legalistas por ahí. Tal vez va a haber unas iglesias que no lo van a aceptar. Tal vez va a haber algunos hermanos y algunos hermanos también. Pero Dios no lo rechaza. Dios no lo rechaza. Lo único que tiene que hacer es arrepentirse y correr con Dios. Y Dios siempre está con las manos abiertas esperándolo. El hijo pródigo, vemos la historia del hijo pródigo. Vemos cómo él simplemente se alejó. Él quiso irse al mundo. Dice, dame todo lo que es mío. Papá, dámelo, es mío. El papá se lo da. Y el hijo va y vive como lo que estuvimos viendo. Llega a un punto donde llega a ese punto donde estábamos hablando anteriormente del evangelio que dice, sí, soy pecador, necesito algo más. El hijo dice, ¿y qué ahora qué voy a hacer? Estoy aquí comiendo suciedad con los puercos, con los marranos, ¿qué voy a hacer? Pero se acordó de su papá, del amor de su papá. Y regresó. ¿Saben ustedes cuántas personas andan en las calles por esa mentira? Que alguien les dijo que no son los escogidos de Dios, que para qué va a la iglesia, que si no es un escogido por eso está lidiando con el pecado. Cuando nos damos cuenta que todos lidiamos con el pecado diario, todos hemos pecado, todos lidiamos por lo mismo. Oh sí, pero vienen estos legalistas que se paran y dicen, no, es que
tú nunca eres salvo, no eres de los escogidos. Lo que dice en Efesios, a los que Él escogió, o sea, tú no entras ahí. Entonces, ¿para qué tratas? Las calles están llenas de este tipo de hermanos que antes estuvieron y le creen al diablo sus mentiras. El pastor Chuck decía, a mí me enojo, me da coraje cuando viene el diablo y agarra a los mejores siervos de las iglesias, a los pastores, a los líderes, a los hermanos que están bien entrados, y simplemente el diablo les suspira, les dice bonito y se los lleva. Y se los lleva. Ahora, estos son los que han pecado, cristianos que han pecado, que están en pecado, caminando en pecado. Dios no lo rechaza, hermanos. Arrepiéntase, vaya a una iglesia, hable a un hermano que ore por usted, vaya a un grupo de oración, vaya a un grupo de hombres, de mujeres, busque a Dios. Dios no está enojado con usted. Dios está contento, va a hacer una fiesta cuando usted regrese y confiese el pecado y sepa que en realidad necesita a Dios. Entonces, cuando el no creyente, ahora ese es el otro lado de la moneda, cuando el no creyente es una persona que nunca ha recibido al Señor Jesús, que nunca ha ido a una iglesia, que simplemente no le interesa nada y rechaza a Dios, es el único pecado que Dios no perdona. Rechazar al Espíritu Santo, que es la blasfema del Espíritu Santo. Simplemente decir, no, eso no es para mí, ¿ok? Y no hay nadie que lo cambie, ¿ok? Entonces, ahí está. Esa es la persona que no puede regresar. Pero aún esa persona se puede arrepentir, puede cambiar de mente. ¿Cuántas veces algunos de nosotros, o los que me están viendo, rechazaron a Dios, a Jesús? Yo creo que todos. Pero Dios ahí estuvo. Dios no nos rechazó, aún siendo pecadores, aún no recibiéndolo en su corazón. Dios es grande en misericordia. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no nos creó para muerte, para tribulación, para el infierno. El infierno fue creado para los demonios, para la rebelión del mismo Satanás que se llevó a toda esa parte de los ángeles caídos. Pero esa mentira ha venido y se ha metido en la humanidad a través del pecado. Esa es la raíz que estamos luchando. Una vez más, hermano, si usted está viendo este mensaje o lo está escuchando y usted antes iba a la iglesia, Dios no lo rechaza. No lo rechaza. Simplemente arrepiéntase. Venga adelante del Señor, arrodíllese. Y Dios es fiel y justo y Él lo va a perdonar. Porque la solución para toda la humanidad es el arrepentirse, venir delante del Señor y de veras arrepentirse, decir, sí, soy pecador, he vivido tan mal, Señor, perdóname. Y creer y poner toda su fe en Jesucristo y creer que Él murió en la cruz. Que Él murió en la cruz para que yo no muriera porque tenía que morir, porque la paga del pecado, o sea, la consecuencia de pecar es la muerte. Muerte, y muerte física y muerte espiritual. Pero por eso es que vino Jesucristo, para que nadie muriera. Todo aquel que en Él cree. Es todo, ¿no? ¿Ciertos? Es todo, todos aquellos que crean. Entonces, nada más hay una verdad y hay una solución, nada más. ¿Cuál es? Confesar nuestros pecados. Versículo 9, hermanos. La verdad es que debemos confesar nuestros pecados porque Dios es fiel y justo. Versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Proverbio 28, versículo 13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Y eso también es para todos, para el creyente, al de que va a la iglesia y para el que no es creyente. El que esconde sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, palabra clave, el que los confiesa, y no nomás es confesar, hermanos, un arrepentimiento es apartarse, o sea, irnos, si voy caminando así y voy pecando y digo me arrepiento, entonces es caminar para allá. Eso es arrepentirse. Entonces, el que confiesa y se aparta del pecado,
alcanzará misericordia. Hermanos, cuando estén en una situación que se sientan que han pecado, por favor, háblenle a un hermano que sea de mucha confianza, que ustedes puedan hablar y dígale: brother, mira, estoy pasando por esto, ora por mí. Sí, hermano, vamos a orar. Ore, y usted en ese momento arrepiéntase, o tal vez ya se arrepintió, y como se arrepintió ahora, le da la fortaleza de hablarle a un hermano y decirle: hermano, fíjate que pequé, esto pasó, perdóname. Sí, brother, pues yo quién soy, que vamos a orar con el Señor. No, ya le pedí al Señor, pero nada más te pido que ores por mí. Esa es la manera, hermanos, de sacar el pecado. Si usted peca y esconde su pecado, hermanos, estamos mal. Eso es lo que el diablo quiere, eso es lo que el enemigo quiere. Quiere agarrarlos pecando y poder venirse y decir, y condenarlos. Y Dios está acá diciéndote: mi hijo, ven, aquí estoy. Y uno está, porque uno ya no sabe qué hacer. Le da vergüenza ir con Dios, le da vergüenza ir con los hermanos, y el enemigo está diciendo: ya para qué vas, ya los hermanos ni se acuerdan de ti. Y estamos en situaciones donde el cuerpo de Cristo se está debilitando. Entonces, hermanos, el hombre es engañado cuando dice: no he pecado. Y si usted es una de las personas, o yo también, y a veces mi esposa me regaña. Aquí ya vemos algunos que las esposas nos regañan, por cierto. Y qué bueno, gloria a Dios por Dios. Amén, gloria a Dios por las esposas, ¿no? No nos estiran las orejitas, pero para oír, pues, que Dios las usa para hablarnos. Por eso Dios nos ha dado a nuestras esposas. Pero si decimos que no hemos pecado y nuestros hijos o compañeros de trabajo, nuestras esposas están viendo todo lo contrario, hermanos, tenemos que venir delante del Señor y pedir perdón. Señor, perdóname. En ese momento, hermanos, hay que no esperar, porque hay que no esperar que venga el diablo y nos diga: Dios te va a rechazar. ¿Cómo pudiste hacer eso? Tú yendo a la iglesia, tú haciendo esas cosas que antes decías, ibas y cantabas y leías y orabas conmigo siempre, pero es el diablo, no es Dios, es el diablo que se mete y nos habla, nos dice basura. Pablo, escribiendo a los romanos en el capítulo 7, versículo 14, dice: porque sabemos que la ley es espiritual. O sea, la ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y fíjense, este era Pablo escribiendo eso. La ley es espiritual, mas yo soy carnal. Y dice que está vendido al pecado. Que cuántos de ustedes han oído que ven a tal vez a gente en el ministerio que dicen: man, that guy is sold out for the Lord. O sea, quiere decir que está vendido, está entregado totalmente al Señor. Pero también muchas veces esa persona está totalmente vendido al pecado, a las cosas del mundo, a las cosas carnales. Y de repente algo sucede. Porque Pablo lo estaba diciendo: mas yo soy carnal, vendido al pecado. O sea, hermanos, no es fácil caminar en santidad, no es fácil caminar y decir: ay, yo estoy orando, estoy ayunando, estoy leyendo mi Biblia, estoy siempre cantando alabanzas y himnos y estoy en comunión con Dios. No, hermanos, tenemos situaciones diario. El que no las tenga está mintiendo. Y como las tenemos que venir delante del Señor y decir: Señor, perdóname, he pecado contra ti, eso es lo que he hecho eso, y Señor, perdóname. Y no pasa nada. Dios no rechaza a la persona cuando se arrepiente. Y cuando viene con un corazón contrito y humillado, quiere decir bien dolido, necesitado de Dios. Dios no lo va a rechazar. Pero mientras estemos aquí en la tierra, hermanos, la raíz de ese pecado va a estar en nosotros. Pablo también, escribiéndole a los hermanos de Efesio, en Efesios capítulo 4, versículo 29,
Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación. O sea, dice, hermanos, por favor, no hablen cosas corrompidas, cosas que no deben de estar diciendo de su boca. Más bien, lo que salga de su boca, que sea para edificar a los hermanos. Dice que sea buena para la necesaria edificación. Porque se necesita, hermanos, que entre nosotros los estemos edificando. Y no estemos apuntando, mira fulanito, mira hermano, mira, hoy no vino, mira que lo quiso. Mira que, hermanos, no, es para edificación porque es necesaria en el cuerpo de Cristo. Dice, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a Dios a los oyentes. Versículo 30 dice, y no contristéis, o sea, esa palabra contristar, básicamente lo que quiere decir que estemos poniendo triste al Espíritu Santo, o sea, que Dios diga, ay, mi hijo, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no pongan triste al Espíritu Santo de Dios, con el cual dice que fuimos sellados, o sea, el Espíritu Santo, estamos sellados para el día de redención. Esa ilustración de que estamos sellados es como para que protegernos, que nada nos pase, pero nosotros no creemos eso a veces, o ni nos acordamos que hemos sido sellados y estamos protegidos por el Espíritu Santo de Dios para el día de redención. Y versículo 31 dice, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes bien, sed benignos, sean buenos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros, como Dios también los ha perdonado a ustedes en Cristo. Ya casi para terminar, hermanos, ¿cómo sabemos que Dios perdona nuestros pecados? Porque Dios nos justifica. Dios nos justifica. Dios toma la muerte de Cristo y la toma como si fuera nuestra propia muerte. Eso es lo más grande de todo, que ni siquiera tenemos que morir nosotros. Jesucristo ya murió por nosotros. Sí, morimos al pecado, pero es algo que automáticamente pasa cuando venimos y nos acercamos a Dios. Volvemos a nacer. Ya no nos atraen las cosas del mundo, ya no nos atrae el pecado, que antes éramos esclavos al pecado. Ay, tengo que hacer aquello, ay, tengo que ir allá, ay, tengo que hacer esto, y teníamos que, y andamos y nos desesperábamos a ir a comprar cerveza, licor, o ir allá, no podíamos. Pero ahora, cuando somos redimidos, hay deseos, pero ya no son tan intensos como antes, porque estamos sellados. Pero como todavía hay raíz en nosotros, nos tenemos que cuidar, nos tenemos que proteger. ¿Cómo? Caminando en la luz y recordando que estamos sellados por el Espíritu Santo, y estar en comunión con Dios, estar en comunión con los hermanos, y confesar que hemos pecado y pedir perdón, estar en comunión con los hermanos. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y Jesús ya murió por nosotros para que nosotros no muéramos. La Biblia dice que antes, en los cuales anduviste en otro tiempo, en Efesios 2:2. Dice, en el pecado ustedes anduvieron en otro tiempo, bueno, yo también, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El príncipe de la potestad del aire está refiriendo a Satanás, el que está moviendo todo, el que está controlando todo. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Han visto la televisión? Todos los hijos de desobediencia que hay. Hijos simplemente que no obedecen las leyes. Están desobedeciendo, son hijos de desobediencia. Continuando con el versículo 9, dice que si confesamos nuestros pecados, Dios nos limpia de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí la palabra de toda es importantísima, es de toda, no nada más de esta maldad que hice hoy, o no nomás de la maldad que hice, híjole, cuando antes era tan malo que necesitaba a Dios, o de la maldad que tal vez va a pasar, no, de toda, de toda la maldad, porque Dios es justo y fiel. Y Dios condena y castiga el pecado. Hay muchas personas que dicen que Dios no hace nada porque Dios es bueno, entonces el pecado no, pero Dios es
Dios condena, porque Dios ya nos dio una ley. Si quebrantamos la ley, si pecamos, hay consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? Es la muerte. O sea, si pecamos, la consecuencia del pecado es muerte, porque quebramos la ley de Dios. Entonces la paga del pecado es muerte. Entonces, como la quebramos, alguien tenía que morir. Nosotros simbólicamente morimos cuando Jesucristo entregó todo en la cruz, pero en realidad no morimos. Imagínense estar sufriendo todo ese sufrimiento. Yo creo que ninguno de nosotros lo hubiera podido haber hecho. Entonces el punto es que Dios es amor y misericordioso también, y Él nos da un camino de perdón, hermanos, y ese camino de perdón es el camino que nos lleva a la vida eterna, a la salvación, y simplemente estamos sellados hasta el día de redención. Y ya para terminar, lo iba a leer, pero ya yo sé que tenemos comunión y ya me pasé, hermanos. Pero ahorita va a pasar a Martín y vamos a tener la comunión. Pero iba a leer, ¿saben qué? Lo voy a leer. Ah, perdón, era Lino, pero lo voy a leer. Fíjense, ¿saben qué? Lo voy a leer porque este es el cierre de todo lo que estuvimos hablando. En Efesios capítulo 2, vamos a leer del versículo del 1 al 10. Y Dios perdona al hombre. Dios es tan grande y misericordioso, y nos tenemos que siempre cuando estemos en situaciones, hermanos, donde creamos que somos, o sea, ya, que no hay esperanza para nosotros, hay que leer Efesios capítulo 2. Vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice: Él os dio vida a nosotros, hablando de Dios, que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y todos recordamos eso, en los cuales anduvisteis, o sea, que anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, y el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, o sea, igual que todos los demás. Versículo 4 dice: pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos, o sea, nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, quiere decir, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él dice que nos resucitó. Cuando Jesucristo resucitó, también nosotros resucitamos. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe y que digan: ay, es que yo soy muy bueno. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, de las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, con esto nos debe de dar una paz, una tranquilidad, sabiendo de que Dios es bueno y Dios ya ha previsto todo en nuestras vidas. Entonces hoy tenemos algunas mentiras tal vez que podemos estar escuchando, tal vez del maligno, que Dios no perdona, que Dios es esto, Dios lo otro, pero hay que recordar quiénes somos, en dónde estamos parados en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar ahorita mientras que el Lino pasa para dar la comunión. Señor Padre, te damos gracias y venimos delante de ti dándote toda la gloria y todo el honor, Señor. Te pedimos que Señor, este mensaje lo selles en nuestros corazones, Señor. Y las cosas que simplemente no son de ti, simplemente que mis hermanos se olviden de ellas. Pero Padre, te pedimos que podamos meditar en lo grande y lo misericordioso que tú eres con nosotros, Señor. Y te damos gracias porque todos hemos pecado, Señor. Todos hemos pecado y necesitamos de venir delante de ti y pedirte perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras inequidades, las cosas que hemos hecho mal en este día, Señor Padre. Padre, te damos gracias y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos.
quitarme las máscaras. Pero antes de venir para acá le pedí a Dios que me quitara todo el pecado, como dijo el pastor. Yo todos los días fallamos. Por más mínimos que sean lo que hacemos mal ante Dios, para Dios no hay medida. Eso es lo que como creyentes sabemos, que Dios no mira un pecadote o un pecadito. Si fallé, fallé. Y para Dios es lo mismo. Pero Dios es rico en misericordia y Él dice que si vengo ante Él, Él es fiel y justo para perdonarme, porque ya lo hizo ante Jesucristo. Y hoy vamos a recordar lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros y por todo aquel que todavía no lo conoce, que lo está esperando. Ya lo hizo. Solo es cuestión de esperar, de recibirlo, de aceptarlo y de creerlo, como dice la palabra, porque el que cree en Dios es necesario que crea que Dios existe y que Dios es galardonador de todo aquel que le busca. Es todo lo que espera Dios. Su voluntad es que todos sean salvos. Nosotros hemos tenido ese privilegio que alguien nos compartió y hoy estamos aquí, vamos a compartir la cena, algo que el Señor estipuló. Para mí casi ya lo veo como un mandamiento, porque Él dijo: hagan esto en memoria de mí. Eso es un mandamiento, no dijo si quieren, cuando tengan chance, háganlo, dijo. En memoria de lo que yo hice por ustedes, para que siempre recordemos lo que Él hizo por nosotros. Así que hoy, mientras el hermano pasa los elementos, vamos a tomar un momento, vamos a darle gracias al Señor, porque Él lo hizo todo. Ya no tenemos que hacer nada. Todo lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo: seguir confiando en Dios, poner nuestra fe y nuestra mirada en Dios. Y como dijo Pastor Yo, cuando alguien venga y nos empiece a decir algo, o nosotros oigamos algo y como que nuestra mente quiera variar, recordar que dice que Dios ya nos tiene en lugares celestiales por lo que hizo Jesucristo. En Él somos más que vencedores. Con Él tenemos la entrada al cielo. ¿Por qué? Porque Él es la verdad, Él es la vida y es el único camino que hay. Así que mientras meditemos y yo casi puedo compartirles que estoy seguro que todavía hoy día, al igual que los apóstoles, hay muchas personas que todavía están confundidos con esto del pan y la copa. Pero leyendo aquí lo que vamos a leer ahorita de la Biblia, solo dice que lo hagamos en memoria de lo que Él hizo, como agradeciendo lo que Él hizo por nosotros. Eso es todo lo que Él pidió. Así que cuando Él estaba con sus discípulos, Él cortó el pan y empezó a repartirlo con ellos, y cuando ya todos lo tenían, Él les dijo: esto es mi cuerpo que va a ser partido por ustedes.
No era solo por ellos, por ustedes, por todos, como dice la Biblia, por todo aquel que en Él cree. Cada vez que hagan esto, háganlo en memoria de mí. Así que Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, porque por Él y en Él es que podemos, Señor, venir ante ti, ser agradecidos y tener la esperanza y una confirmación tan grande de que podremos recibir, Señor, lo que nos has ofrecido, porque tú eres Dios y tú no mientes, Señor. Te damos gracias, Padre, por ese sacrificio hecho en la cruz, por su sangre con la cual nos redimió y nos limpia y nos lleva, Señor, ante ti. No hay otra manera, Señor. Jesús es el camino, Señor. Damos gracias, Padre, y pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga guiando y a la misma vez siga redarguyendo en todo aquel, Señor, que todavía no está contigo, que todavía no se acerca a ti, Señor. Ese es nuestro único deseo, Padre. Te damos gracias, Padre, y todo te lo agradecemos en el nombre de Jesús, Padre. Hermanos, compartan el pan. Después de haber tomado el pan, Jesús tomó la copa y la levantó, enseñándoselas a ellos, diciéndoles: esto es el pacto de mi sangre, el nuevo pacto. Cada vez que la beban, háganlo en memoria de mí, recordando, todavía no lo hacía, pero recordando lo que va a ser hecho para perdón de todos. Una vez más lo digo, de todos. Así que hoy le damos gracias a Dios por esa sangre una vez más que fue derramada en esa cruz, con la cual Él nos hace libres de todo pecado y podemos tener esa esperanza de la cual estaba hablando primero. Gracias, Padre, por tu Hijo una vez más. Bendice, Señor, a cada persona que esté viendo, Señor, y haciendo también esto en tu memoria, en donde quiera que estés, Señor. En el nombre de Jesús, Padre. Amén. Tomen la copa. Y Padre, una vez más venimos ante ti dándote gracias, Señor, por tu palabra en este día, por el privilegio de estar aquí, Señor, escuchando, reunidos, Padre, como una familia, Señor. Te damos gracias porque hasta hoy nos has guardado, Padre. Seguimos confiando en ti, Señor. Sabemos que solamente en ti podemos estar confiados, Padre. Síguenos llevando, Señor, por el camino que tú deseas, Padre. Fortalece, Señor, nuestras vidas, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, siga siendo lo más importante, Señor, para poder llegar a ti, que busquemos diariamente de Él, porque Él fue enviado, Señor, para enseñarnos, para corregirnos y redarguirnos, Señor. Y Él nos muestra, Señor, el camino, Señor, a través de todo lo que nosotros vayamos, Señor. Padre, te damos gracias por eso, Señor, porque tú has sido fiel hasta hoy, Señor, y sabemos que lo seguirás siendo, Señor. Sigue bendiciendo, Señor, este lugar, Padre. Bendice a todos los que están mirando, Señor, a todos aquellos que estuvieron o los que lo van a mirar, Señor. Señor, redarguye en sus corazones, Señor. Bendíceles, bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Y que la semana que viene, Señor, podamos, Señor, recordar, Señor, las palabras que nos has traído, Señor. Que queden en nuestros corazones, Padre, para recordar de que tú, Señor, nos amas. Y que si nosotros te amamos es porque tú nos amaste primero. Padre, gracias por todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que Dios les bendiga.